está abierto el panel para que hagan preguntas. Bueno, buenas tardes. Es un gusto ver un panel de expertos tan expertos que realmente en el tema. Para el doctor Javier Soberón, el de su plática pues realmente es excelente. La metagenómica realmente, no sé si usted en la vida real, para nosotros los microbiólogos de hospital es un poquito difícil ver la secuenciación, no tenemos el acceso, pero ¿ese tipo de cepas se las podemos hacer llegar a usted o es difícil, doctor? Buena y útil Más bien, pregunta. ¿cuánto cuesta, no? Buena y útil pregunta. Es un poco contradictorio la respuesta, un poco contrastante, ¿no? Mire, nosotros cuando empezamos a trabajar con el doctor Cabrera, algunas de las primeras cepas que secuenciamos las metimos de polizones en algunos de los experimentos que teníamos. Entonces costó 0 pesos, 0 centavos. Porque a veces la corrida de secuencia es tan masiva, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en el contexto de genómica humana, que con el 5% de la corrida secuenciamos 6 cepas. Eso puede pasar, pero la verdad es que el funcionamiento de los laboratorios no permite hacer esto rutinariamente. Entonces, por eso le digo que si se hace comercialmente de una en una las cepas, pues sí, a lo mejor costaría como 5,000 pesos cada una, pero si se hace en batches, se pueden hacer relativamente rápido y no costaría arriba de eso, de 1,500 o 2,000 pesos cada cepa. Ahora, el problema no es ese, sino el análisis informático. O sea, sí se requiere alguien con experiencia, ¿no? Yo le puedo decir, incluso, pues yo mismo no tenía la experiencia para hacerlo, ni mis estudiantes, y pues le pedimos a otro colaborador que esté en el Centro de Ciencias Genómicas, muy experto en esto, y pues para él sí fue bastante sencillo. Entonces, los expertos los hay, y yo creo que es hacer equipos pequeños que pueden juntarse, pero yo creo que es una pena no tener secuenciadas todas las cepas interesantes microbianas que haya en los hospitales y en los centros de investigación. Deberíamos de tener la capacidad de secuenciarlas todas en un periodo relativamente corto de tiempo y tener esa información, porque no está fuera de la posibilidad de proyectos convencionales. Buenas tardes. También quería agradecer mucho al doctor Soberón por su plática. ¿Se pueden presentar, por favor? Soy Laura Beltrán, soy pasante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Estuve haciendo mi servicio social en el Centro de Ciencias de la Complejidad y el Instituto de Ecología con Microbioma Intestinal Humano. Parte de abrirme al nuevo mundo, precisamente de ciencia de datos, bioinformática, biología en sistemas, fue enfrentarse a veces a la necesidad de encontrar datos, ¿no? Para trabajar, datos que fueran sustentables, ¿no? Para las hipótesis o los proyectos que tuvieran. No tuve mucha experiencia, o sea, por mucho tiempo, pero alguna de las problemáticas que planteaban era precisamente lo costoso que podía ser, por ejemplo, la secuenciación de metagenómica o esas cosas, al menos en el país. Entonces, generalmente se buscaban datos pues de otros laboratorios externos, ¿no? De Nueva Zelanda, de Europa principalmente. Entonces, hay trabajos, por ejemplo, del Instituto de Biotecnología de Microbioma Humano, en los que a veces el número de individuos tal vez estudiados era muy pequeño, ¿no? O sea, mi duda era principalmente si considera que el costo aún sigue siendo un problema, y si no fuera el costo de esta tecnología, ¿cuáles serían las limitantes? Muchas gracias. Bueno, precisamente yo creo que tú destacas el punto de lo masivo de los datos. Sí, obviamente, si tú quieres tener un conjunto de pacientes que sea estadísticamente útil, a veces necesitas cientos, y si ya vas a multiplicar por 100 el número de metagenomas que quieres hacer,
pues los costos se te van a otro nivel. Y tenemos el paradigma, digamos, el parámetro, tenemos el referente de los estudios hechos en otros países, ¿no? Entonces tú tienes base de datos con números muy grandes de muestras. Cada vez que haces uno con un cierto número de muestras, te das cuenta que tu poder estadístico sería mucho mejor si haces 10 veces más. Entonces salen los proyectos bien financiados que hacen 10 veces más. Yo no creo que esté peleado que uno pueda analizar datos que están presentes en las bases de datos. Hay muchísimo conocimiento que no se ha extraído de esas bases de datos, y esa es una muy interesante opción para los estudiantes mexicanos, ¿no? O de países que no tenemos tanto dinero, especialmente en los últimos tiempos tan pasteurizados que estamos, ¿no? Con las medidas restrictivas, pues es un momento para que la creatividad use las bases de datos que existen. Pero nada sustituye que tengamos el dinero suficiente para hacer con poder estadístico algunos de estos análisis. Sin duda, el costo sigue siendo alto, porque por cada muestra, pues nunca baja de eso, de algunos miles de pesos. Entonces, los proyectos de PAPIT alcanzan para proyectos modestos de este estilo, ¿no? O sea, yo pienso, para cerrar, que la genómica está accesible en muchos sentidos. Creo que parte de la barrera es la poca familiaridad que se tiene con el usar los datos masivos de los secuenciadores, pero no quiere decir que no siga siendo un costo pues relativamente alto, ¿no? Muchas gracias. Déjenme comentar también que precisamente tenemos un proyecto conjunto con el INMEGEN, el doctor Soberón y el doctor Víctor González del Centro de Ciencias Genómicas de Cuernavaca y nosotros, y precisamente cuando mandamos uno de los proyectos, ¿verdad? Bueno, este proyecto que estamos manejando, ¿verdad? Los revisores, ¿verdad?, echaron el grito cuando les dije que quería secuenciar 350 cepas. No, es carísimo, además los recursos materiales que se necesitan. No, nosotros recomendamos, o sea, ya lo mencionó el doctor Soberón, podemos tener un costo de 1,500 pesos aproximadamente por cepa, y entonces ya cuando les dijimos que vamos a secuenciar detectando primero, porque además ellos decían que detectáramos primero con métodos moleculares también, genómicos, ¿verdad? Por MLCT, campos pulsados, etcétera, ¿verdad?, para detectar poquitos genes, ¿no? Porque además queríamos tener la secuencia del genoma completo. Entonces, aquí con 7 genes más o menos que se detectan por MLCT, estamos todavía decidiendo ahora si las mandamos a Corea o las hacemos aquí en México, ¿verdad?, para tener mejor recursos, ¿verdad?, para poderlo hacer. Pero en el centro considero que tu pregunta es muy interesante y muy importante, porque tiene que ver de alguna manera con reproducibilidad de los datos, que es todo un asunto actualmente en términos de cómo se concibe la veracidad de la ciencia. Y hay una gran crítica a la gran cantidad de estudios que se hacen que no son reproducibles exactamente. Y esto depende fundamentalmente porque la metodología para hacer esto de repente no es lo suficientemente fuerte. Entonces tienes un resultado en Saigón y otro resultado en Colombia y otro resultado, porque las muestras son muy pequeñas, y finalmente esta construcción de conocimiento es, no diré que infructuosa, pero sí diría que muy poco eficiente, y eventualmente sí tendríamos que atender un poco más puntualidad de la metodología requerida para obtener una respuesta que pues tenga la mayor validez, no que sea verdadera, pero sí que tenga la mayor validez. Un comentario. Recientemente tuve la oportunidad de estar en los Institutos Nacionales de Salud, sobre todo en el área enfocada a enfermedades infecciosas, autoinmunes, y una de las premisas con las que se dio el workshop al que asistí está un poco impulsado por lo que decía el doctor Soberón acerca de la ciencia impulsada por datos, porque las bases de datos que se están generando abarca información, millones de cantidades de información que incluso ya están basadas en experimentos que se han hecho y han sido publicados,
pero que además en estos grupos lo que están haciendo, estoy hablando principalmente de lo que se hace en La Joya y en el NIH, lo que están haciendo es poniendo a curadores a trabajar al respecto para validar de manera independiente los resultados que se están obteniendo, al grado de que incluso viéndolo desde el punto de vista, por ejemplo, de la expresión de proteínas e inmunología, se pueden predecir, por ejemplo, epítopos que pueden ser presentados eficientemente por células presentadoras de antígenos, etcétera. Pero lo más interesante de esto es que ellos ya están propugnando que en lugar de pensar en hacer experimentos, les llaman experimentos húmedos, hacer los experimentos secos, que es lo que decía el doctor. A lo mejor valdría la pena empezar a trabajar con estos sistemas teniendo cierto conocimiento de bioinformática o utilizando las bases de datos como hay y luego lanzarse ya al experimento real en el laboratorio, más sobre todo con los financiamientos que tenemos actualmente, y en México creo que la oportunidad se abre de forma bastante importante y eso pues puede ser muy útil, sobre todo para quienes están empezando a iniciar esto. Y en eso está basado mucho de lo que actualmente, aunque sea costoso, es la ciencia abierta, porque todas estas bases de datos son públicas y esa es una gran ventaja. No, está acá primero. Nada más, regreso a la pregunta de la joven investigadora, que es un punto bien álgido. Aquí, por ejemplo, el doctor Soberón nos presenta en su último punto, es presentación de caso. Entonces no sé si es presentación de caso porque se le olvidó ponerle la S o efectivamente es un caso, ¿no? Y si es un caso, estamos ante una situación en donde tenemos las máximas posibilidades en el país de hacer este tipo de estudios porque tienen acceso a más recursos que algunos otros grupos. ¿Por qué tenemos un caso? Si es que es un caso. No, yo le puse estudio de caso por cierto descuido, o sea, por falta de precisión. Lo hemos hecho con dos grupos, primero de 30 pacientes y el segundo es como de 40 y tantos. Sigue siendo un grupo relativamente reducido, porque tampoco hay tantos pacientes de tuberculosis. Estos son en el INER, en el hospital de Pemex, llegan, digamos, relativamente contados y no de todos hay el esputo adecuado y etcétera, etcétera. O sea, la relación con el ámbito clínico entrañó bastantes sorpresas que yo no esperaba y se ve así, pero sí son decenas de casos en los que basamos esa tasa de predicción, ¿no? O sea, yo le quisiera preguntar a la doctora Miranda, después de estos 2 años de vigilancia de resistencia y de recomendaciones de tratamiento, ¿qué sigue? Aquí desde luego que cada hospital tiene que hacer una reflexión de de toda la epidemiología local y proponer acciones inmediatas para lograr reducir tanto el uso de antibióticos como mejorar las prácticas para prevención de infecciones, evitar la diseminación de paciente a paciente, como ya mencionaba el doctor Arredondo en varias ocasiones, que es la medida más eficiente que hay, evitar la transmisión entre ellos gracias al lavado de manos, y hacer reuniones posteriores que evalúen estas estrategias para que se llegue a la meta que todos queremos. No hay al momento, a pesar de toda la evidencia y todas las medidas que se han implementado, las iniciativas que hay, desde luego que viene inicialmente de los países de primer mundo, una sola medida efectiva que diga ahora tenemos que hacer esto, ¿no? Y de hecho en los países donde tienen una información de verdad de envidia, ¿no? Llámese Estados Unidos, el problema de resistencia en ellos sigue siendo mayor incluso que para nosotros, ¿no? Entonces, quiere decir que no ha sido suficiente lo que se ha desarrollado hasta el momento y que tenemos que encontrar aquello que nos lleve un poco más hacia atrás, o sea, regresar a antes de que el paciente llegue a infectarse. Eso sería lo esencial.
Bueno, quisiera abundar un poco en la respuesta porque estrictamente tiene que ver con los objetivos del plan, del PUCRA, y esencialmente con lo que hemos construido en términos de conocer en tiempo real en dónde están los niveles de resistencia con significancia clínica para el país. Yo diría que tenemos una muestra suficiente para decir en México son los niveles de resistencia, tanto a nivel hospitalario como algunos datos en relación a la comunidad, que serían básicamente los datos de urocultivos de los laboratorios privados, que nos aportaron casi 20,000 cepas de urocultivos y que demuestran que el nivel de resistencia es muy alto. Yo creo que eso ya junto con las prácticas de prescripción para hospitales y para la consulta externa, lo que vimos con el paciente simulado, podemos aterrizarlo en una vinculación con la Secretaría de Salud para hacer política pública ya en relación a cómo se tienen que hacer estas cosas. Ayer presentamos el curso pues digital de uso apropiado de antibióticos, específicamente el tratamiento correcto de las infecciones de vías respiratorias superiores, que pueden acontecer por lo menos para 100 millones de consultas al año en el país, con un impacto impresionante en términos de indicaciones de antibióticos que no deberían de darse. Si somos capaces de llevar una política pública que se instrumente para limitar eso de manera significativa, ya estamos dando un paso adelante. Hemos fijado metas de cuánto tendría que disminuir la utilización de antimicrobianos. Yo creo que se puede lograr en los próximos 3 años. Es uno de los objetivos que tenemos que tratar de cumplir, esperando sí cumplirlos. Hay un compromiso importante del gobierno para llegar a los objetivos de 2030. Uno de los temas es salud, y para el tema de salud es absolutamente crítico tener una mitigación efectiva en términos de el control de la resistencia a los antibióticos. No es solo usarlos menos, es ampliar otras medidas de prevención, como realmente las poblaciones blanco para las vacunas, optimizar las campañas de vacunación y ciertamente ser más enfáticos en todas las medidas preventivas y incluso empezar a hacer investigación amplia y suficiente sobre el ambiente, porque es un tema que tenemos un poco no abordado directamente, pero somos el segundo país con reutilización de agua, plantas de tratamiento inmensas que pueden ser reservorios de resistencia, pues de amplificación de la resistencia, más allá de que puede salir el agua con menos cuentas bacterianas, pero serán estas bacterias mucho más capaces de transmitir un nivel de resistencia significativo. Perdón, ¿Sí? pudiera nada más ampliar la pregunta. Yo no estuve ayer en la plática de Juan Garza, pero no sé si en México sea un problema esta cuestión del uso veterinario o el uso técnico de los antibióticos, y si también pudieran pensarse en esas como propuestas al legislativo, ¿no? Para reducir el uso. No sé si eso lo tocaron allá. Sí, claro, sí lo tocamos, y sí sabemos que en México es una práctica común, como en el resto del mundo para fines prácticos. Del 100% de la producción de antibióticos, el 80% aproximadamente se utilizan en la agroindustria en general, porque se usan como promotores de la engorda de animales, desde los peces hasta las reses, pero también se bañan los sembradíos de antibióticos para que se conserven mejor los chiles, los ajos, o para tratar algunas infecciones en los cítricos, etcétera. Entonces el consumo es industrial en estos niveles y eso se tiene que contener, evidentemente. Es un tema que está tratándose y tenemos que, a partir de un grupo de trabajo interdisciplinario de aquí de la universidad, nos reuniremos desde luego, además de con COFEPRIS, con los que ya establecimos un convenio, establecer una reunión con Senacica y con CONAGUA para establecer vigilancia y control simultáneamente. Sí, el tema es amplísimo. Déjame comentar relacionado con tu pregunta y con la pregunta la pregunta pasada. Esto no lo debería decir, a lo mejor es vergüenza, pero les comento,
cuando nosotros tratamos de publicar este trabajo que les mencioné, nosotros simplemente mandamos a la revista el artículo, ¿verdad?, con 17 cepas secuenciadas, ¿verdad?, es decir, el seguimiento y la identificación fenotípica, molecular y después la secuenciación, y fueron 17 cepas. Obviamente nos regresaron el artículo, ¿verdad?, diciendo pues, que eran muy poquitas cepas, pero claro, nosotros omitimos por alguna razón, ¿verdad?, que llevábamos 8 años seleccionando, bueno, los hospitales nos donaban las cepas, ¿verdad?, y en 8 años tuvimos desde 600 a 800 cepas que fueron de las que seleccionamos las de más resistencia, o sea, el resistoma, ¿verdad?, y ese es lo que se publica. Entonces los menciono a todos porque a veces, ¿verdad?, como mencionamos con las muestras, ¿verdad?, son muy pocas muestras. Aquí también pensamos, y obviamente tenían la razón, 17 cepas, ¿verdad?, pero en un seguimiento de 8 años y más de 800 cepas que teníamos de diferentes hospitales, ¿no? Y aquí también quiero aprovechar el micrófono para mencionarle a todos los jóvenes, bueno, toda la población que nos vino esos son jóvenes, ¿verdad?, pero quisiera hacer sobre todo a los estudiantes, tenemos becas, los invitamos a acercarse con nosotros para tenemos becas para licenciatura, para término de la licenciatura y para posgrado. Entonces nos pueden contactar con todo gusto para poder realizar, ¿verdad?, todas estas técnicas y métodos que nos han sugerido. ¿Alguna otra pregunta? Yo, buenas tardes. Yo soy enfermera y bueno, aquí hablan mucho sobre lavado de manos. La cuestión aquí es, en sector público invierten más y se preocupan un poco más en que el antibiótico esté disponible para el paciente que en el jabón y en las toallitas para secarse las manos. Son como dos contrastes que pues no termino mucho de entender cómo funciona el sector salud. Sí, ¿quién es usted y de dónde viene? Perdón, yo soy enfermera, yo trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología en el turno de la noche y trabajo en Gobierno de la Ciudad de México en la mañana. Sí, claro, bueno, yo creo que todo es importante, desde luego cómo definen sus políticas de compras en ocasiones los institutos o cualquier institución de salud, depende de muchos factores. Actualmente se han complicado todos estos factores. Y entiendo que las insuficiencias en prácticamente todos los hospitales, más allá que sean institutos nacionales o hospitales de segundo nivel, son muy graves. Ciertamente tendría que de alguna manera racionalizarse las compras y de alguna manera enfatizar lo que es prevenir, aunque se tiene que cubrir todo, pero tiene razón en su comentario. Bien, más comentarios. Okay. 3 comentarios más para cerrar porque ya… Yo creo que ha sido claro que esto es un fenómeno que no merece solamente una mirada. Es decir, esto es un problema que atañe mucho más que la propia salud. Yo quisiera comentarles, continuando lo que platicábamos el día de ayer, es invitarlos a cada uno de los presentes qué podemos hacer desde nuestro propio trabajo. A lo mejor cada uno de nosotros puede hacer algo, poner una piedrita. Por ejemplo, llevarlo a los comités hospitalarios. Señores, hay una coherencia entre el lavado de manos y lo que está pasando en la realidad. A lo mejor es insistir en trabajar interdisciplinaria y multidisciplinariamente, pero cada uno de nosotros tiene el poder de empezar a hacer un cambio. Y ese cambio empieza hoy. El que estén ustedes aquí presentes implica la necesidad de saber más, dónde estamos parados, pero volvemos al punto, entre el saber y el hacer hay un hueco enorme. Entonces, si no empezamos a hacer algo ya, a lo mejor yo no puedo ir al Instituto de Investigaciones Biomédicas a hacer un cambio, porque no pertenezco ahí, pero sí puedo hacer algo con el entorno en donde me muevo. Muchos de nosotros tenemos alumnos, muchos de nosotros tenemos pacientes, muchos de nosotros tenemos comunidades en las que estamos trabajando. Entonces, yo los invito
a que de aquí salgamos con una idea que podamos implementar ya, hoy en la tarde. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer el sábado? Y ya, porque si no parece discurso político. Bien. Gracias. ¿Quién más? No, ahí atrás, por favor. Hola, buenas tardes. Estudiante de la Facultad de Química. Mi pregunta es un poco más relacionada, doctor, a usted en cuanto a los 3 años que usted menciona de objetivo para realizar algunas metas. En esta semana de la concientización que estaban hablando también en Facultad de Química de cómo con la Organización Panamericana de la Salud y ahorita con la ponencia que dio la doctora, nos hacen ver que para el 2050 va a ser la primera causa de muerte. ¿Qué está ocurriendo con esos 3 años en cuanto a porcentajes o estadísticamente hablando? ¿Cuánto van a reducir con esas metas que ustedes están proponiendo? ¿Hay ahorita números sobre eso? Bueno, gracias por tu pregunta. Hay números, pero son completamente empíricos. Cada país ha desarrollado un plan de intervención y vamos desde el 40% que tiene como objetivo Estados Unidos de Norteamérica para dentro de 3 o 4 años más o menos, hasta México, que en su propuesta que publicó el año pasado fue de 20%. Desde luego todo esto de alguna manera son solo buenas intenciones, como marcarse una meta para decir vamos a llegar hasta allá y al final vamos a ver realmente hasta dónde llegamos. El objetivo es que esto lo tenemos que bajar a puntos muy concretos y la propuesta, por lo menos que hemos discutido al seno de los grupos de expertos en el plan, en el PUCRA, es que tenemos que fijar situaciones muy puntuales. Uno es que efectivamente cada hospital, conociendo un poco las tendencias, tiene que establecer sus propias metas y decir, esto es lo que voy a disminuir, y puede abordar desde profilaxis en cirugía para corregirla hasta las duraciones de los tratamientos antibióticos, y ahí tendrá un impacto en la disminución del consumo de antibióticos. El otro, en términos ya más de salud pública, es este abordaje de decir, en el país se informan oficialmente más de 26 millones de consultas de infecciones respiratorias agudas en el sistema. Estas son consultas que se dan realmente y se reportan y se registran. Esto quiere decir que de acuerdo a las cifras que tenemos nosotros, el 90% reciben antibióticos. Y es lógico y es de esperar que esto ocurra porque la consulta además se tiene que dar en condiciones de mucha rapidez. No entra uno realmente en situaciones de decir, a ver, no, déjeme, lo voy a revisar con toda calma y le voy a explicar por qué no hay que usar antibióticos. No, ya tienen prácticamente hecha la receta con el antibiótico, es decir, el que sigue, ¿no? Esto lo tenemos que cambiar y se puede cambiar. Esto sí es factible de implementar una política que se puede proponer y cambiar, para decir, infecciones respiratorias agudas, que por lo menos son 26 millones, insisto, somos más de 130 millones de habitantes en el país, por lo menos tenemos una infección respiratoria al año. Imagínense el impacto que tiene eso en prescripciones de antibióticos, porque casi todo el mundo recibe un antibiótico. Entonces, si podemos ser efectivos solo en este punto, hay una disminución muy importante en términos del consumo de antibióticos. El otro tema relevante es que no sabemos de dónde estamos partiendo en términos de lo que se consume de antibióticos en el país. No tenemos cifras basales, no sabemos cuánto se produce, cuánto se está consumiendo y en dónde se está consumiendo, cuánto se consume en la agroindustria, cuánto se consume en la industria agropecuaria y cuánto consumimos en veterinaria y medicina. Tenemos parámetros muy generales, tendríamos que conocerlo con más detalle y ese es uno de los primeros objetivos que tenemos que resolver. Gracias. El plan PUCRA veo que está, obviamente, y por razones muy justificadas, orientado hacia bacterias. ¿Tienen dentro de sus objetivos incluir en algún futuro qué está pasando con la resistencia en hongos? Sí, desde luego es muy interesante el tema de los hongos. En términos de la epidemiología de las infecciones, ciertamente es una proporción relativamente menor en el espectro clínico de las infecciones. En términos del problema que estamos enfrentando ahorita,
la situación es grave en estas bacterias del grupo escape, Escherichia coli, etcétera. Es en donde tenemos que enfocarnos. Desde luego, el horizonte es amplísimo. Tenemos virus resistentes, hongos resistentes, etcétera, y a todo tenemos que ponerle atención. Pero en términos de implementar una política efectiva para contener con el problema que estamos identificando de principal causa de muerte en 2050, es fundamentalmente por infecciones bacterianas multiresistentes. Muy bien, pues si no hay más preguntas o comentarios, yo les agradezco a todos ustedes su asistencia durante estos 2 días, particularmente a todos los profesores que pues realmente vinieron a hacer un extraordinario esfuerzo, muy exitoso con las presentaciones que aquí se dieron, a todos los participantes, tanto de Facultad de Medicina, del Instituto de Química, Facultad de Química, de los ponentes, una diversidad de instituciones que participaron, y desde luego también con la organización del PUERAM, actualmente de RB. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a los colegas, y espero que tenemos la intención de que este curso se repita periódicamente, posiblemente cada 6 meses, así lo haremos, y desde luego tocaremos todos los temas, también resistencia a antivirales y un poco lo que vaya apareciendo. Muchísimas gracias.